Reporte 100. El Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora acaba de presentar este reporte sobre policías asesinados en Sonora. Está recién salido del horno y para hablar de este tema se encuentra con nosotros el vocero de este comité, Marco Paz Pelat, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tiso. Qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Marco, presentan desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora este reporte de asesinatos de policías. Muchas veces hablamos de los homicidios de la población civil, pero ¿cuántos policías han sido asesinados en Sonora? Fíjate que es un tema desafortunadamente muy grave, Tiso, que hemos sido omisos como sociedad al señalarlo. Recordemos que nuestros policías son nuestro primer frente de batalla para defendernos de nuestra vida y de nuestro patrimonio. Y la verdad es que las cosas no están bien. En México en los últimos 6 años han asesinado a 1,355 policías y en Sonora 55. En lo que va de este año, de 2020, ya nos asesinaron a 21 policías y solamente en un caso, tenemos una sentencia. En los otros 20 casos todavía se sigue investigando y eso es preocupante. Es preocupante que como sociedad no reaccionemos y no los apoyemos. Ellos no hacen un simple trabajo, no es una simple horario, están poniendo su vida de por medio y al momento de morir dejan desamparado a familias enteras. A veces, inclusive, Tirso, no cuentan con las prestaciones básicas como seguro de vida, porque los ayuntamientos no los han pagado y batallan hasta con eso las viudas, las familias. Creo que como sociedad tenemos que ser menos omisos, menos indiferentes y darles el respaldo. Entiendo que a veces nos preocupa que haya corrupción, sí, la hay, pero la mayoría son policías que lo hacen por vocación y con mucha entrega. Marco, decías, en Sonora 55 policías asesinados, ¿en qué, de cuándo a cuándo, perdón? En los últimos 3 años. Y en los últimos 3 años 55, de los cuales 21 solamente en 2020, es decir, más cerca del 40% estamos hablando que fueron asesinados este año. Marco, mencionas una parte que me parece fundamental, que es el hecho de que estas personas, estos hombres y mujeres de corporaciones policíacas locales que están poniendo en riesgo su vida día a día, pues tienen condiciones laborales precarias. Aquí en el informe estoy viendo que en un cuadro donde ustedes desglosan el sueldo que perciben estos elementos, pues en su mayoría, Marco, pues el 75% está en el rango de entre los 5,000 pesos y los 10,000 o entre los de 10,000 a 15,000 pesos mensuales. ¿Cuánto está ganando un policía municipal en Hermosillo, por ejemplo? En Hermosillo son de los mejores pagados, ¿no? Están en la parte alta, igual que la policía estatal, pero desafortunadamente no son la mayoría. Los municipios están ganando en promedio menos de 10,000 pesos, menos de 10,000 pesos. La verdad es que es muy poco lo que les pagamos. Además son insuficientes. Necesitaríamos por lo menos para hacer frente al reto que tenemos de seguridad, duplicar el número de policías municipales y por supuesto también depurarlos, hay que decirlo, pues porque algunos no han pasado los exámenes de control y confianza. Este tema de los policías es un tema que traemos olvidado en la agenda. Desafortunadamente, ni los respaldamos, ni los apoyamos, ni los capacitamos, ni los reconocemos, pero sí les exigimos y los criticamos con mucha fiereza. Yo creo que tenemos que ser justos, así como los exigimos, también hay que reconocerles. Y una cosa básica, me parece que de justicia elemental, es darle las condiciones mínimas de trabajo con buenos sueldos, buenas prestaciones, buen equipamiento y buena capacitación. Hablando precisamente de esto que mencionas, Marco, de la capacitación y el equipo, desde el año pasado, en el presupuesto federal para 2020, pues hubo un fuerte recorte a los presupuestos en materia de seguridad, particularmente en el Forzatec, que precisamente viene pues a atender la necesidad en preparación y en herramientas para que estos elementos puedan hacer bien su trabajo. ¿Cómo estamos pronosticando que vengan recursos para este rubro en 2021?
Mira, pues ya hay una mala noticia. El Fortasec fue eliminado del presupuesto federal. Era el único programa federal que iba directamente al apoyo a la seguridad pública en los municipios. Ahora dicen que se abrió un espacio en el Fortamun, otro fondo que es para apoyo municipal, de donde podría también dedicarse recursos para seguridad pública, pero al Fortamun no se le incrementaron recursos, entonces ya traía presiones con el gasto normal. Es muy difícil pensar que pueda liberar recursos que compensen la pérdida del Fortasec. La única alternativa que nos queda, Tirso, es que se compensara con el presupuesto estatal, pero ya sabemos que el presupuesto estatal, además de que trae muchas presiones, pues para empezar trae una reducción en el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces sí estamos muy preocupados porque en el momento más complicado, tú lo dijiste con mucha claridad, sí estamos con una pandemia encima y la preocupación por el efecto económico que eso conlleva, pero la inseguridad no se ha ido, ¿eh? Se ha tapado un poquito porque la gente está en sus casas y tal vez muchos de los delitos patrimoniales han bajado por esa causa, pero los delitos dolosos siguen a todo lo que va. Otra vez este año vamos a romper récord histórico de homicidios dolosos y vemos eventos que nos dejan los pelos de punta en Magdalena, en Caborca, en Cajeme, en Empalme, en Guaymas, en Obregón, ¿no? Y aquí en Hermosillo mismo, ¿no? Sí traemos un problema, hay que invertirle mejor y hay que apoyar a nuestras policías para que hagan un mejor trabajo. En el caso, Marco, mencionas, por ejemplo, que pues la inseguridad, obviamente, y lo entendemos claramente, ahí están las estadísticas, no es una cuestión ahora sí que de percepción, pero precisamente hablando de percepción, ¿cómo ubica la ciudadanía en Hermosillo, en Sonora, en los distintos municipios, la percepción de la inseguridad? ¿Cómo se siente la gente a pesar de que estos delitos han estado algunos a la alza? Claro. Mira, hay dos realidades. Muchas encuestas que se levantan, y más ahora en tiempos electorales, cuando preguntan cuál es la principal preocupación de los sonorenses, en el número 1 sale el tema de la inseguridad. O sea, está ahí. Ahora, vemos otros instrumentos. Recientemente acaba de ser publicada la INVITA, esta encuesta que hace el INEGI sobre, le llaman Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, sí, que hace el INEGI. Es una de las encuestas más grandes y la publica en el 2020, pero evalúa el 2019 y dice que la percepción de inseguridad, de incidencia delictiva en Sonora bajó el 50% de 2019 a 2018. Ese podría ser un magnífico dato, pero hay que hacer dos acotaciones pertinentes. Primero, normalmente esta encuesta se levanta en marzo del año posterior al que se evalúa. Por ser tiempos de pandemia, se tuvo que levantar la mitad de la encuesta en marzo y otra en septiembre. Claro. Entonces es posible que tenga cierto sesgo con el tema de quédate en casa. Y la segunda, solamente agarra los delitos que son comunes, como es el caso de extorsión, robo casa habitación, robo de vehículo. No considera los delitos de alto impacto, como es homicidios, feminicidios, violencia intrafamiliar, que son los que han crecido más. Sí, son los que han ido es un buen dato, pero no podríamos decir que es contundente, ¿no? Ahora, Marco, se habla mucho, honestamente a mí, eso quizás será análisis, perdón, de otra ocasión, el hecho de que siempre se piensa que a mayor presupuesto habrá mejores resultados en materia de seguridad. Sin embargo, en la realidad es que de 2006 a la fecha, pues el presupuesto para combatir la inseguridad muchas veces aumenta, salvo en sus reducciones que ha tenido, por ejemplo, el año pasado y aún así los resultados no dan. En el caso de estos elementos policíacos, que son los primeros respondientes, y desde ustedes, desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ¿qué proponen? ¿Cómo visualizan, qué proyectan ustedes que podría mejorar no solamente las condiciones de los elementos y de las elementos, sino cómo podríamos mejorar las condiciones de seguridad en el estado de Sonora? Tienes toda la razón. No más recursos son mejores resultados. Más bien, recursos mejor utilizados son mejores resultados. Pero es curioso, si no tienes recursos, Tirso, es muy poco lo que puedas hacer porque hay cosas que cuestan. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 40% de las policías municipales no han pasado los exámenes de control y confianza, probablemente necesitan ser depuradas y para eso requieren ser liquidados conforme a la ley. Se necesitan recursos
y contratar mejores elementos. Te pongo otro caso. Necesitamos estimular a los buenos policías, a los que hacen bien su trabajo, medirlos y a partir de resultados pagarles para que sea meritorio. Para eso necesitamos recursos, necesitamos mejores prestaciones para que tengan seguridad y no caigan en el riesgo de la corrupción, que es darles mejores prestaciones, becas a sus hijos. ¿Sabías que un policía no tiene crédito comercial? Nadie le da crédito comercial. O sea, no pueden comprar una casa, un vehículo. En las casas comerciales no dan crédito por ser policías, y eso nos parece que es totalmente insensato e injusto. Pues entonces hay que crear un fondo de apoyo. Por supuesto. A eso me refiero, a esos recursos bien focalizados, donde sabemos que nos van a dar resultados y los podemos medir y los podemos presentar transparentemente a la ciudadanía para que haya ese círculo virtuoso. Sí, aporto más porque recibo más, ¿no? Claro. Es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos tratando de hacer con las diferentes corporaciones. Okay. Bueno, pues Marco, la verdad es que ese es un tema que da para mucho y por eso es que esta mañana platicamos contigo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido la llamada. Es Marco Paz, él es vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Tirso. Te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta, Marco. Saludos. Hasta luego. Reporte 100.